¿Cómo están, chicos? Les envío el segundo video para que vayamos avanzando. Esta presentación la van a tener ustedes en la plataforma, así que la van a poder ver también si quieren verla más de cerca o mejor. Si hay alguna parte que no se puede ver, ustedes la van a ver por ahí. ¿Qué vamos a avanzar? Hemos visto, recuerden, las lesiones primarias, secundarias. Ya espero que las estén revisando, estén más familiarizados. Vamos a ver la última parte de la semiología. Vamos a hablar de patrones. Yo recuerdo que los hemos visto también, de todas formas. Sin embargo, no está por demás volverlos a ver. Vamos a revisar, por ejemplo, el tema de un patrón. ¿Qué es un patrón? No es una lesión, es cómo se colocan las lesiones. Estas lesiones se van colocando de una determinada forma. En el texto ustedes van a ver estas imágenes. La de arriba, por ejemplo, corresponde a una lesión que está o se dice en racimos. Fíjense esta imagen, por ejemplo, esta de acá, es como un racimo de uvas, ¿no es cierto? Por eso se llaman racimos. De esta forma o de esta forma muy particular se coloca, por ejemplo, el herpes, por eso esta también es denominada herpetiforme, ¿sí? En racimos o herpetiforme. Ahora, existen otras lesiones, por ejemplo esta, estaríamos hablando de un patrón lineal que se forma o que se coloca en línea. ¿Sí? Ahí ven las lesiones, ¿no? En el caso de la herpetiforme, por ejemplo, la lesión, cada redondito que ustedes ven, ahí es una vesícula. El patrón es en racimo o herpetiforme. En el caso de la lineal, el patrón es lineal. Las lesiones, por ejemplo, pueden ser pápulas. Esta forma de colocarse se da, por ejemplo, en el caso del fenómeno de Koebner, que se da cuando se lesiona una parte de la piel y aparecen lesiones sobre ellas de forma lineal, que es lo que están viendo ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como herpetiforme, ¿sí? Ahora, nosotros podemos, en algún caso, ver lesiones de esta forma lineal. En otro de los casos se pueden ver ya no desordenado como en el otro, sino uno exactamente detrás de otra. Es el patrón que conocemos como moniliforme, el patrón moniliforme o en rosario se le dice también. Ahí están las lesiones. Característico en algunos tipos de lesiones fúngicas, por ejemplo. Este otro, el que está por debajo, se conoce como patrón reticular, ¿sí? Que es el que nosotros vemos ahí. Entonces vemos, por ejemplo, arriba el patrón en racimos, abajo el patrón lineal y abajo el patrón moniliforme y reticular, ¿sí? Ahí vemos 4 patrones. Otros patrones. En este caso, el patrón en mosaico, fíjense, hay lesiones, hay lugares blancos, hay lugares oscuros, ¿no es cierto? Recuerden, como un mosaico de ajedrez, hay lugares que tienen lesión y otros que no. Se puede dar aquí, por ejemplo, en una ictiosis, o se puede dar, por ejemplo, en la pitiriasis alba. Hay lugares que tienen, hay lugares que no tienen, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir patrón en mosaico. La lesión básica aquí sería mancha, ¿no? La lesión primaria, pero el patrón es en mosaico. ¿Okay? Otros tipos de patrón. Por ejemplo, es un patrón al que llamamos zosteriforme, porque se da en el herpes zóster. En el caso es como un medio cinturón, o en cinturón dicen, o hemicinturón también le llaman. Fíjense, se da desde la columna hacia la parte anterior, en este caso pasa por la mama y se va hasta el esternón. Está en mitad del cuerpo, como un cinturón, como abrazando, porque sigue un dermatoma, es decir, sigue la línea de un nervio. Entonces ese nervio tiene ese trayecto, entonces se acomoda en el trayecto. De hecho, casi en algunos textos se dice que dibuja el trayecto de un nervio. En este caso está dibujando uno de carácter costal, ¿no es cierto? Ese es patrón zosteriforme, o en cinturón o hemicinturón. Este es un muchacho que tiene varicela. No hay un patrón definido, si se fijan.
¿sí? Es decir, las lesiones, en este caso vesículas, se colocan en varios lugares, pero aquí hay algo que nosotros llamamos, que tiene también su nombre, al no tener un patrón definido, se llama encielo estrellado. ¿Por qué encielo estrellado? ¿Cómo se colocan o en qué orden se colocan las estrellas? Exacto, sin orden, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no hay un orden, por eso se decide encielo estrellado. La segunda razón por la que se llama así es porque las lesiones, como en el caso de las estrellas, no tienen el mismo tamaño siempre, son variadas. En el caso de la varicela, por ejemplo, podemos encontrar algunas lesiones que son pápulas, otras ya son vesículas. Las vesículas se han abierto, algunas son úlceras, en otros casos son costras, en otros casos ya son cicatrices. Entonces no es un solo tipo de lesión en este caso. Por eso el patrón en cielo estrellado no quiere decir que no tiene un orden, segundo que las lesiones pueden ser muy variables. Se da, por ejemplo, en este caso, en el caso de la varicela, se da en el caso del molusco contagioso, por ejemplo, algunas lesiones secas, otras no, etc. ¿Sí? Patrón en cielo estrellado. Otro, en este caso, un proceso inflamatorio crónico es el que genera esto, que es un eczema numular. El patrón se llama así, numular, como con N, ¿no es cierto? Numular. Numular quiere decir parecido a una moneda. Fíjense ahí de la lesión, eritematosa, papular, son pápulas eritematosas básicamente. Si hablamos de la lesión primaria es pápula, en este caso eritematosa, pero el patrón en el que se han dispuesto es una lesión redondeada, a la que llamamos numular, en forma de moneda, ¿sí? Perfecto. Otros tipos de patrón, por ejemplo, arciforme, en forma de arco, ahí está, la lesión en forma de arco, porque dibuja una especie de arco. En algunas lesiones que corresponden a los nervios, como el herpes, puede ver, por ejemplo, ese tipo de patrón, si fuera muy delgado. Otro tipo de patrón, fíjense, muy particular, es un redondo, son pápulas, o es un eritema y mácula o eritema o pápulas eritematosas en algún caso, dependiendo, que forma un círculo. Deja un espacio y al centro hay otro círculo. Pueden haber incluso otra parte central pálida. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces tienen como un anillo, un anillo afuera y adentro tiene otro puntito. Este tipo de patrón se denomina patrón en diana o blanco. Este blanco como el blanco o el de tiro al blanco, ¿no es cierto? Cuando una persona dispara hay un blanco o una diana se le llama. Este patrón es en diana o blanco, así se llama, ¿no? Entonces, las lesiones se presentan formando, esto es muy característico, casi patognomónico del eritema multiforme, por ejemplo, en este caso como ejemplo, ¿sí? Bien, otro. Este es un patrón al que nosotros llamamos anular, en forma de anillo. Fíjense que las lesiones están alrededor, el centro está más pálido, no tiene en realidad lesiones, ¿no? Se pueden ver en la cara de este muchacho, por ejemplo, varias lesiones anulares y en este hombro, en el que podamos observar en la A, podemos ver perfectamente un anillo, ¿no es cierto? En este caso, pápulas también, que están formando. Pápula es la lesión y el patrón sería anular, ¿sí? En este caso, por hongos, ¿no es cierto? Eso es un patrón. Entonces hay que diferenciar qué es un patrón y qué es una lesión. La lesión son lo que hemos visto ya, lesiones pápulas, vesículas, etc. Y el patrón es cómo se colocan estas lesiones, formando o teniendo, digamos, o dibujando una forma específica. En algunos casos, como hemos visto, no existe un patrón, ¿no es cierto? Entonces, pero en este caso, pues sí hay. Hay otras formas de describir, por ejemplo, que algún autor utiliza, que dicen tiene imagen geográfica. ¿Qué quiere decir? La lesión parece un mapa, o sea, no tiene una forma con la que podamos comparar, pero parece, digamos, una parte de un territorio que es un mapa, ¿sí? Entonces ahí ven la descripción de geográfica también en algún texto, ¿sí? Ok.
Métodos. Existen varios métodos que podemos utilizar. Fíjense acá, en este caso están utilizando un dermatoscopio. Dermatoscopía se llama el método. Es básicamente un sistema de lupas complejo ya no es una lupa, porque una cosa sería utilizar la lupa, la clásica, ¿no? Entonces, estamos utilizando un método, en este caso la lupa, ya, vemos. Es una sola lente, nos amplifica la imagen de la piel y podemos ver una lesión. En otro caso, estamos viendo ya un dermatoscopio, que es un conjunto de dos o tres lentes que nos amplifica la imagen mucho más. Puede tener incluso ya dos o tres a cuatro aumentos incluso, ¿sí? Ahora, lo mismo es el dermatoscan, sin embargo ya es con computadora. El aparatito pasa la imagen de la lesión que estamos observando a una computadora y nosotros vemos la imagen ya en una pantalla. Es más o menos parecido al dermatoscopio, solo que uno es viendo con nuestros ojos a través del dermatoscopio y otro es a través de la computadora, ¿sí? Tres métodos. ¿Para qué nos sirven estos métodos que utilizamos sistemas auxiliares? Para ver mejor las lesiones. ¿De qué se trata la lesión? Nos ayuda a identificar alguna lesión que puede ser por ejemplo, para diferenciar algunas características del cáncer o ver algún tipo de lesión de forma particular. La luz de Wood. ¿La luz de Wood qué es? Se aplica esta lamparita que ustedes ven ahí, que en muchos de los casos, por ejemplo, en este modelo tiene su lupa además, o sea, tiene lupa además, se prende este botoncito a la parte central y tú ves. ¿Qué ves? Con una luz ultravioleta nosotros podemos identificar de mejor forma las lesiones. Estas lesiones, por ejemplo, algunas de ellas manchas, acrómicas se ven muy intensas, por eso es muy importante, por ejemplo, la luz de Wood en el vitiligo o también se utiliza en la pitiriasis alba, en la pitiriasis versicolor. Ya se ven imágenes fluorescentes, si se permite, ¿no? Muy blancas en realidad y nos ayudan a identificar algunas lesiones unas de las otras, nos ayudan a diferenciar. La luz de Wood es muy usada también entonces para identificación de lesiones y ver o seguir o darnos una idea del diagnóstico. Signos. ¿A qué se refiere un signo? Ya hemos visto nosotros el tema este de las lesiones, ¿no? Que se ven a simple vista. Ahora un signo normalmente es algo que además se hace para poder identificar o poder caracterizar alguna enfermedad. Hay algunos signos clásicos en la dermatología, los vamos a revisar. Uno de ellos es este, el signo de Auspitz. También se le puede conocer como el signo, perdón, se ha ido la imagen, se puede conocer como el signo del rocío psoriático. ¿Por qué? Porque la psoriasis es una de las posibilidades en las cuales se da más este tipo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros encontramos en el paciente con psoriasis una placa. Recuerden que era ejemplo de placa. Una elevación de más de 1 centímetro, con escamas, blanquecina, fíjense, muy blanca generalmente en comparación a la piel, y para cerciorarnos de que tiene el signo que caracteriza a el Auspitz, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros utilizamos un objeto, puede ser un portaobjeto, por ejemplo, puede ser un pedazo de papel o de cartulina. Algunos autores han puesto aquí el dedo, por ejemplo, y no corresponde, ¿no? ¿Qué se hace? Raspan sobre la lesión y ¿qué es lo que ven sobre la lesión? Ven pequeños puntos sangrantes. Gotas de sangre, dice, ¿no es cierto? La aplicación de la van quitando la parte superior de la escama y lo que encuentran son estas gotitas de sangre. Entonces, ahí nosotros hablamos de esto del signo de Auspitz, el rocío psoriático, precisamente porque aparecen puntos rojos como el rocío, ¿no es cierto? Aquí en membrana de Burghley lo que nos dicen es que quitan esa membrana, ¿sí? Existe un autor que es Duncan Burghley, el que hace esto y por eso encuentran en algunos casos también el signo de Duncan Burghley.
Es el signo de Auspich, básicamente. En el signo de Auspich nosotros lo conocemos con mayor razón en este sentido y nos ayuda mucho para el paciente psoriático. Es un autor bastante conocido, Auspich también, entonces el signo se quedó con el signo de Auspich, aunque en algún caso, como les digo, puedan ver el signo de Duncan-Burke-Lake, que no es otra cosa que el mismo signo de Auspich por si acaso. Psoriasis, ¿ya? Este otro signo es muy característico, ahí está el nombre, signo de Nikolsky. Es Nikolsky positivo o negativo. ¿Para qué se utiliza? Se utilizan en lesiones ampulares, ampollas quiere decir, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está la ampollita, ¿la ven? Ahí, la ampolla, ahí está el dedo. ¿Qué está haciendo? Está empujando para que la ampollita que estaba aquí lleno de ese líquido trasudado de la piel, lo que haga es recorrer. Esta piel antes estaba obviamente intacta como esto. Nosotros, si fuera el caso, por ejemplo, a esta ampolla le hacemos una presión por acá y la ampolla de estar ahí recorre acá. Eso se refiere el signo de Nikolsky. ¿Por qué? Porque en el caso del signo de Nikolsky, nosotros lo observamos en enfermedades en las que tienen una alteración de la unión entre la dermis y la epidermis. Es como hay una alteración de unión, el agüita que está ahí uno lo empuja el agüita que hay ahí de la ampolla y la ampolla obviamente abre el resto porque ya está lesionado. En el caso de ser una ampolla, pero que está dada, por ejemplo, por fricción, ampollas de esas que se dan cuando la persona camina mucho o trabaja mucho con las manos, por ejemplo, los obreros, esta ampolla no recorre, presionas y se rompe. Entonces ese es Nikolsky negativo. En el caso de Nikolsky, si el líquido de la ampolla recorre y abre el espacio entre la epidermis y la dermis y sigue avanzando, es Nikolsky positivo. ¿En qué enfermedades normalmente vemos esto? Existen enfermedades ampulares como la epidermolisis bulosa, donde hay separación de estos dos planos, epidérmico-dérmico, la epidermolisis bulosa, y algunos otros tipos como el pénfigo y el penfigoide, que son enfermedades que cursan con ampollas, ¿sí? Son Nikolsky positivo porque se deben a una alteración en la unión dermoepidérmica, ¿sí? Signo de Darrier. ¿Qué es esto? En el signo de Darrier nosotros encontramos, por si lo van a ver igual ahí en la presentación, fíjense que aquí hay una roncha, ¿sí se fijan? Esta es una roncha, pero al centro se utiliza raspaje también, se raspa sobre la lesión y se forma una vesícula, ya una lesión un poquito más severa, como si empeorara la lesión. ¿Qué es lo que estamos viendo en el signo de Darrier? Estamos viendo enfermedades alérgicas. Se pueden ver en las diferentes tipos de urticaria o lesiones alérgicas específicas. Se lesiona la parte de la lesión primaria, que era la roncha, y se puede formar un eritema más grande, empeorar o formar una vesícula, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Darrier positivo, Darrier negativo, en las enfermedades alérgicas, muy clásico. Signo de la uñada o signo de Brock también se llama. Es un signo que si nosotros utilizamos un elemento como la uña, algo duro, no se recomienda nunca tocar las lesiones, obviamente, con las uñas. En la época antigua, obviamente, se hacía, de ahí quedó el nombre. Sin embargo, obviamente se recomienda que sea con otro objeto. La lesión es esta, la mancha. ¿Qué han hecho? Han utilizado, por decirle la uña, o han utilizado un portaobjetos. Han raspado y las escamas se han quedado como de forma escalonada, dice, formando como una escalerita, ¿no? Se descaman, se rompen y ahí forman este signo de la uñada o de Brock. El signo de uñada es característico en esto que llamamos pitiriasis versicolor, que es una enfermedad fúngica, son hongos, ¿no? Y es característico en la pitiriasis versicolor. Signo de la tarjeta. No he encontrado imágenes de esto. En algunas lesiones, como el granuloma piógeno que dice ahí, se inserta como una tarjeta en un costado y se queda.
Es decir, es más o menos como que hay una naranja sobre una mesa y tú metes una hoja ahí entre la naranja y la mesa y se queda ahí, ¿no? Porque hay una lesión pediculada, que sería como la naranja, y tú introduces una hoja debajo y se queda. Ese es el signo famoso de la tarjeta. No es muy aplicable porque a simple vista se ve la lesión. No se lo usa muy generalmente, pero lo tienen que saber. Ahora, laboratorio. En el caso del laboratorio, nosotros obviamente utilizamos laboratorio también en algún momento. Si bien en dermatología las lesiones hablan por sí solas, de hecho la parte semiológica, nosotros, a diferencia del clínico, por ejemplo, tú vas a examinar, vas a hacerle el examen a un cardiópata, tú le preguntas, tú le dices, señor, ¿qué tiene? La anamnesis, ¿desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo han sido los síntomas? Todo, y después le haces el examen físico. En dermatología, por ejemplo, nosotros a veces hacemos al revés. A veces, a ver, muéstrame la lesión, ya, tiene la lesión. Ahora esa lesión, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué ha pasado? Y le vas complementando. Ya después ratificas, le vuelves a observar y le ya, con certeza. ¿No es cierto? Entonces, a veces en dermatología no hacemos ese orden estricto de hacer primero bien la anamnesis y después el examen físico. ¿Por qué? Porque la lesión nos orienta muchísimo, ayuda mucho el ver la lesión, ya uno se orienta muchísimo para hacer el diagnóstico. Ahora sí, obviamente se tiene que hacer la anamnesis y haces la anamnesis, ¿no? Eso es mandativo. Ahora, en algunos de los casos ya no es necesario el laboratorio, es tan certero a veces el diagnóstico que ya no es necesario, pero no debemos descartarlo, puede ser una posibilidad, ¿no es cierto? Y ahí, en el caso del laboratorio, pues lo básico, por ejemplo, es un hemograma. En el caso del hemograma, ¿qué nos puede ayudar? ¿En qué cosas nos pueden ayudar? Por ejemplo, los linfocitos T sabemos que se elevan, hay una linfocitosis en el caso de enfermedades virales, ¿no? Si estamos enfrente a una enfermedad viral y su hemograma, además hay una linfocitosis, pues nos está corroborando aquello. Si es bacteriana, los polimorfos nucleares suben, hay un desvío izquierdo en ese caso, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de en las parasitosis, los eosinófilos. Los eosinófilos nos sirven para dos cosas, ¿no? Alergias, que las vemos mucho en dermatología, y parasitosis. Si los dos están hablando de eosinofilia, no están hablando o hay alergia o hay parasitosis, ¿no? Eso nos ayuda, no nos da el diagnóstico completo, pero nos ayuda en el diagnóstico, obviamente, nos sirve, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del hemograma, hasta por ahí llega pero es importante ver. Muchas de las enfermedades, como ustedes van a oír ahí en prácticas también, se dan por bajas de defensas. Ojo, no solamente ver, a ver si son parásitos o no, ver también el estado general del paciente. Por ahí este paciente se está cursando con algo, lo que fuera, y tiene en realidad una inmunodeficiencia. Por ahí tiene VIH, por ahí tiene alguna deficiencia nutricional, están bajos sus glóbulos blancos, tiene una aplasia medular, tiene un cáncer hemático, puede tener una leucemia, etc. Entonces hay que fijarnos, obviamente, en el hemograma de forma general, es muy importante. Otros diagnósticos que ya son un poquito más orientados, por ejemplo, está en el examen micológico. Ahí está el nombre. Agar-Saburó es el que más se utiliza. Ahí está la presentación, tiene ahí el nombre. En este caso, fíjense, dice agar-Saburó cloranfenicol. ¿Qué quiere decir? Normalmente estas gelatinas, que son los agares, dan el sustento alimenticio, nutricional, para que se desarrollen ahí gérmenes. Y en este caso, por ejemplo, es muy fácil que las bacterias recontra poblen ese caldo de cultivo, pero en este caso se le coloca un antibiótico. El antibiótico impide que se formen las lesiones o las colonias bacterianas y nos da un
cultivo de los hongos, que además son más lentos, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber eso. Los agares saburó tienen en este caso antibióticos siempre, ¿no? Siempre tienen antibiótico, por si no las bacterias sobrepoblarían el cultivo, ¿no? Porque de todas formas es un agar, es una gelatina, ¿no? Es importante eso. Ahora, a 28 grados centígrados generalmente, fíjense, no se coloca muy caliente, obviamente. Las colonias pueden ser así de color marrón, etcétera. Son blancas, por ejemplo, en el caso de la cándida, por eso se llama cándida albicans. Hay rojas, ahí está el Trichophytum rubrum, por ejemplo. Hay negras, hay tonalidades infinitas, en realidad hay varios tonos. Existen cultivos colorimétricos ahora que se están empleando, es decir, el cultivo ya sale con un color, por decirte, está ya diseñado sintéticamente y, por ejemplo, el cultivo de un determinado germen te da azul, otro te da verde, otro, etcétera, ¿no? Hoy en día se están haciendo. El más conocido es el saburó a secas, que de hecho ya tiene antibiótico, pero está en algunos casos especificado, por ejemplo en este agar saburó cloranfenicol. Puede tener otro tipo de antibiótico también. Hay o existe el saburó enriquecido, que sirve también para que en algunos tipos de hongos, que es difícil su crecimiento, se mejore o se facilite el crecimiento, ¿no? Y es importante saber eso también. Ese es el método más importante que tenemos que saber. Nos toman la muestra todo, generalmente entre 1 y 2 semanas tarda. Ahora, depende de dónde estén trabajando, ¿no? Si están en la caja, de repente lo hacen y en 1 mes o 2 meses te reportan. Pero eso ya es otro cuento. El tiempo que se necesita normalmente es 1 semana. En 1 semana el micólogo te lo ve y ya te puede decir. Ahora, algunos necesitan 2 semanas. Se desarrolla más lentamente, entonces el micólogo te dice no, se necesita la segunda semana y a la segunda semana el micólogo te dice sí hay, no, no hay y este es y punto y se acabó. Entonces en este caso en el examen eso se necesita. ¿Por qué? Porque la diferencia está con el bacteriano. Tú le vas a pedir un examen, un cultivo de bacterias, lo puedes reclamar a las 48 horas. Ya tiene que estar. En cambio, en el micológico no. Ahora, si vos pides un micológico al tercer día estás gritando que ¿por qué no te entrega el de laboratorio? ¿Sabe qué? Perdone su ignorancia. No está, pues. No se puede en 3 días. Entonces eso es porque ustedes no saben eso, ¿no? Sí, no debería pasarles. Entonces, esto es bien importante el tiempo, porque ustedes lo van a pedir y tienen que saber cuándo se los van a reportar. ¿Sí? Ok. Eso con en el micológico. Este es uno bacteriano. Ahí se ve también un agar, puede ser en este caso simplemente agar. Hay, como saben, agar chocolate, agar sangre, agar de todo tipo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo colonias azules, colorimétricas ya también, una verde por allá, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos la reacción, en este caso, de los antibióticos. Fíjense, esos redondos chiquitos son ya antibióticos que se han colocado sobre el cultivo de las bacterias. Y se ve cuáles matan a las bacterias, que sería el blanco pálido del fondo, y estos blanquitos redonditos chiquititos. Ahora, fíjense, aquí por ejemplo hay tres blanquitos chiquitos que no pueden matar a la bacteria. Entonces no nos sirven. O sea, esos antibióticos no los vamos a usar. En cambio, los otros, fíjense, sí son. Serían calificados ahí en el antibiograma cuando te lo den como sensibles, ¿no? Es decir, el antibiótico mata a la bacteria, utilícelo. En cambio, en el caso de estos tres, te reportarían como que no nos sirven. Estos de aquí son resistentes, entonces no los use. ¿Para qué los va a usar? Y hay uno pequeño, fíjense, del verde o más o menos del color verde ahí abajo. Existe uno un poquito, no muy sensible, entonces mejor no lo usen, ¿sí? Intermedio. No es muy eficaz
Igual en este otro, si se fijan, hay uno que mata, pero no mata de forma adecuada, si se vale el término, ¿no? Entonces, eso quiere decirnos un antibiograma. Que es importante pedirlo así en las bacterias. ¿Cuánto tarda, habíamos dicho? 48 horas. 48 horas una bacteria se reproduce lo suficiente como para reconocerla y el laboratorista te dice cuántos. Ahora eso ya depende de dónde estés trabajando, ¿no? Dependerá si el laboratorio te reporta a tiempo o te tarda más por el tema administrativo, que es diferente a que sepas los tiempos en los que tarda, obviamente. Otra prueba que podemos hacer en laboratorio son las pruebas de parche. Esto ya es para la alergia. Fíjense, en la espalda de este sujeto han colocado parches. Igual que una cinta adhesiva, los puntos blancos estos son sustancias alergénicas a las cuales el paciente no sabemos si son o no son, ¿qué se llama? Si es o no es sensible. Entonces, ¿cuándo sabemos que es sensible? Que cuando vemos al segundo, tercero, cuarto día, se retira generalmente 48 horas la mayoría. Y fíjense, las ronchas grandes son sustancias que son positivas. Y hay otras que no son positivas. Eso quiere decir que es alérgico a esa sustancia. Obviamente cada una de estas está marcada, ¿no? Si es alérgico al cromo, sale aquí cromo, es positivo. Si es alérgico al cobalto, qué sé yo, ¿no? Es alérgico al maní, es alérgico, etcétera, etcétera. Incluso sustancias que se comen se pueden poner por si acaso, no solo sustancias que chocan con la piel, maquillajes, etcétera, etcétera. Se pueden colocar cosas que uno come. Ahí, por ejemplo, te dicen alérgico al maní, alérgico al chancho, alérgico al pescado, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí se ven, ¿sí? Es un patch test o prueba del parche. Se colocan los parches, se leen generalmente a las 48 horas. Depende del laboratorio. Microscopía directa para ver algunos tipos de gérmenes que se hace muy rápido. Estos se necesitan 5 minutos y ya está el resultado. Entonces, muy, muy útil. Prueba con hidróxido de potasio. Espero yo que se pueda ver haciendo las prácticas después. Generalmente yo hago en el hospital igual. Se raspa, fíjense la imagen de arriba, se raspa con una pequeña curetita la lesión. Normalmente se descama, ¿no? A eso también le vamos a conocer como biopsia por raspado. Se coloca con hidróxido de potasio sobre el cubre objetos, se coloca el porta objetos, se coloca el cubre objetos encima y listo, ya se puede ver. Algunos autores sugieren colocar algún tinte, por ejemplo azul de metileno, violeta de genciana para visualizar mejor, etcétera, pero simplemente con el hidróxido de potasio, que nos sirve como queratolítico para que las células se separen un poquito, es más que suficiente, se puede ver perfectamente, ¿sí? ¿Cuánto tarda? En leerse unos 2 minutos, en hacerse igual, unos 2 minutos, digamos que en 5 minutos está.